¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias a todos los que estamos conectados a este tiempo, noches de impulso, y bendecir tu vida por darte este tiempo, estar presente en este tiempo para poder saber un poquito más de su palabra. Y bueno, te quiero animar a que puedas compartir el link con tus familiares y podamos aprender un poco más de todo lo que estamos aprendiendo esta nueva serie, Bienaventurados, que estamos hablando los miércoles. Y nada, bueno, seguir con todo esto. Y bueno, como sabrán, siempre al inicio, que cada vez que me toca a mí predicar, siempre empiezo con unos nervios impresionantes, de verdad. Le digo a Dios, calma estos nervios y pon tú las palabras en mi boca para que seas tú quien esté hablando y no yo, sino que pueda calmarme y pueda hablar de las cosas que quizás estamos preparados en este tiempo, ¿verdad? Bienvenido nuevamente a todos los que se están conectando, a todos los que están. Y bueno, empezamos este tiempo con la meditación de hoy día. Bienaventuranzas. Me toca este verso, Mateo 5:5, y dice su palabra: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Antes de empezar, vamos a orar y ponernos con todo el corazón dispuesto para poder aprender todo lo que Dios nos quiere hablar en este día. Señor, te doy gracias por tu palabra. Primeramente, gracias nuevamente por un día más. Gracias por el honor que tengo de presidir en esta noche, Señor, y que no sea yo, sino que seas tú hablando a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a entender esta bienaventuranza, Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tenemos un carácter firmes, que solamente tú lo puedes hacer a través de tu palabra. Cambiar nuestra forma de hablar, pensar, actuar, Señor, y no reaccionar quizás de mala manera. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos vas a hablar, enseñar en este día. Y hoy te pido que tú hables al corazón de cada persona que se va a conectar o que ya esté conectada, Señor, que tú puedas hablar a su corazón y que la palabra pueda penetrar, como dice tu palabra, lo más profundo del ser. Es una espada de doble filo que penetra, Señor, y así habla a nuestras vidas en esta noche. Te lo pido en el nombre de tu único Hijo Jesús. Amén y amén. Bienaventurados. Bienaventurados viene de la palabra hebrea ashar. Sí, ashar. A-S-H-A-R. Ashar, que significa feliz, contento, dichoso, con propósito, estable emocionalmente y sobre todo bendecido. ¿Qué significa bienaventurados? Feliz, contento, dichoso, con propósito, estable emocionalmente y sobre todo bendecido. Quiero que tú te grabes, o si estás tomando nota ahí en casa, anota ese significado de la palabra hebrea ashar, bienaventurados, feliz, contento, dichoso, con propósito, estable emocionalmente y sobre todo bendecido. Ahora, ¿qué es una persona mansa? No lo contrario, ¿verdad? Hemos escuchado a veces decir, hay que ser mansos, pero no, ¿verdad? Pero no mensos, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos han dicho algunos, hay que ser mansos, pero no mensos, hay que ser cosas, pero no permitir estas, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros debemos entender y comprender. Entonces, ¿qué significa la palabra manso? Es una persona que es forjada en un ambiente de paz. No anda sembrando conflicto. Que es una persona mansa, es una persona que al lugar donde va es una persona que trae paz. No anda sembrando conflictos, es decir, reconocer
que en nuestra vida tenemos virtudes y también defectos. Amén. Un manso no es aquella persona que se deja que otra persona haga lo que mejor le parezca con esa persona. Ser manso no significa que otras personas pueden venir, traposearte, en otras palabras, hacer contigo, decirte o hacer, o quizás que te pisoteen. Ser manso tampoco no significa que tu opinión no importa. Ser manso tampoco no significa que no tengamos convicciones, sin creencias, y también que no tengamos opiniones. Antes de hacer esta meditación estuve con una persona tratando su vida. Y yo creo que Dios, antes de hacer cada meditación, como les he comentado antes, Dios creo que me enseña a vivir ciertas etapas de esto. Y esta persona, la cual estoy ahorita en un tiempo de levantar su vida, de cambiar su manera de pensar, quizás ella me decía, yo soy una persona mansa, me han enseñado a ser mansa, pero ella era lo contrario. ¿Por qué? Porque su esposo le decía, haz esto al otro, y ella simplemente decía amén, y ella tenía simplemente lo que te leí, ¿no? Venía a su esposo y la podía pisotear, podía decir, hacer otras cosas, pero no mantenía firme en cosas, qué sé yo, levantar su autoestima, levantar su vida. Ahora, toda persona mansa debe de saber por qué vivir. Todo manso sabe que tiene convicciones, opiniones. Toda persona mansa cree en algo. Todos creemos en algo. Tenemos un propósito. Y toda persona tiene opinión y sobre todo libertad. Libertad para opinar, para dar tu punto de vista, etc. Te quiero dar un pequeño ejemplo más o menos. Hemos visto la historia de los caballos, ¿verdad? Hay caballos salvajes. Cuando uno atrapa a un caballo salvaje, estos caballos son de pura sangre, ¿verdad? Cuando son atrapados, estos son desenfrenados, sin guía, son indomables. Entonces estos caballos entran a un tiempo para ser domados, ¿verdad? A través de sus domadores. Se toman un tiempo para amansarlo, para que se vuelva tierno, pero hay una clave. Una vez que esos caballos son amansados, no pierden su fuerza, no dejan de ser pura sangre. Por esto este caballo, sin embargo, sus fuerzas de este caballo son canalizadas, son direccionadas. Ya no anda desenfrenadamente, ya no puede herir a las personas, sino que ya está domado y sus fuerzas son canalizadas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Ser manso es tener fuerzas, pero bajo control. Tus fuerzas deben estar canalizadas. Todo hijo de Dios tiene fuerzas, pero esas fuerzas tienen que estar canalizadas. Y vamos a aprender un poco de todo esto. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Por heredad es Mateo 5:5. Quiere decir, en lugar de ser un cristiano desenfrenados, indisciplinados, nosotros debemos ser cristianos bajo control. Vamos a tener fuerzas que vendrán del Espíritu Santo, y esas fuerzas tienen que ser a través también de su palabra. Pero lo más importante, los mansos, todo hijo de Dios, tiene que tener disciplina. Tenemos que ser disciplinados. Yo les conté en una prédica anterior a muchas de estas, yo les comenté que tuve un error, y ya más de un año, que me causó muchos problemas.
Pero a través de este problema aprendí a esto y creo que también fue parte de esta meditación, también es parte para mi vida que me hizo pensar, analizar de ese tiempo hasta el día de hoy, cómo está mi vida. Cómo he sido, no puedo decir domable porque no soy animal, sino cómo he sido forjado por Dios, cómo he sido tratado en cada proceso de mi vida, cómo me ha ido enseñando Dios a ser disciplinado en ciertas áreas de mi vida, a aprenderme a quedar callado, pero manteniendo mi posición. Entonces he ido aprendiendo muchas cosas de estas, así es que puedo pararme frente a ustedes y decir, yo he aprendido mucho y puedo dar esta meditación porque lo he vivido en propia carne. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1:7, así dice su palabra. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, yo te hablé que debemos tener fuerzas bajo control. Y te estoy hablando de tener dominio propio. Eso es una persona mansa, una persona que tiene dominio para decir no, dominio para poder aguantar esas fuerzas de haber o de explotar, dominio para saber aguantarse. Debemos ser, todo manso debe ser una persona comprensible y no exigente. Es como decirte, no sé, bueno, los que me siguen en Instagram hoy he puesto un meme, ¿no? de Chompiras, donde le dice a su esposa, ¿quién manda acá en esta casa? Yo, y ella dice, yo desde que nos hemos casado. Y me trajo risa a mí, pero no es lo que sucede en casa, sino porque a veces pensamos que con decir, aquí se hace lo que yo diga, o porque se hace y punto, porque acá mando yo, o se hace como quiera, a mi forma, a mi manera, y el resto de las opiniones no lo tomo en cuenta. Entonces, mira lo que dice Filipenses 2:4. Dice, cada uno debe velar no por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces, si mi opinión es que aquí se haga lo que yo quiera, yo hago así mi forma y así se tiene que hacer. Entonces, con mi esposa, ella tiene su forma de hacer el arroz, yo tengo mi forma de hacer el arroz, cada uno tiene su forma de cómo cocinar, cómo hacer las cosas, pero llegamos a un mismo objetivo, ¿verdad? Entonces, pero a veces llega y dices, no, hazlo así, mejor échalo así, mejor hazlo así. Entonces, a veces entrábamos en conflictos en casa, pero ahora yo ya he dicho a mi esposa mi posición. Yo sé cómo hago las cosas, pero igual va a ser arroz. Entonces, ella ya ha aprendido a que mi posición sea respetada y ella también, su posición es respetada. Entonces, hemos llegado a un acuerdo. Porque antes nosotros no podíamos estar juntos en la cocina porque discutíamos por estos pequeños detalles. Entonces, hemos ido aprendiendo en el proceso a raíz de muchas cosas que hemos podido avanzar, corregir. Entonces, esto a mí me enseñó muchísimo. Y estar, como te digo, acá parados frente a ti, de verdad es para mí se podría decir algo que he sobrellevado, que ya he llevado, que ya he aprendido. Entonces, de la misma forma, yo quiero animarte a ti en esta noche a decirte, bueno, hay cosas en mi vida que las que yo tengo que cambiar. Hay cosas que yo tengo que dejar, hay cosas que yo tengo que reconocer, hay errores que vamos a cometer, hay impulsos que hemos hecho y que ya no deberíamos volverlos a hacer cuando nosotros realmente somos personas mansas. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán
la tierra, dice su palabra. Y yo quiero hacerte esta pregunta en esta noche. ¿Quieres heredar esa tierra? ¿Quieres ser esa persona mansa como Jesús? Y vamos a aprender un poquito más. Un cristiano manso debe preguntarse, ¿cuál será el contexto de las necesidades de las personas? Debemos ponernos, siempre hemos dicho, ¿no? Debemos ponernos en los zapatos de las otras personas. Debemos aprender qué son las necesidades que tienen los demás antes de las nuestras. ¿Cuáles serán sus problemas? ¿Cómo puedo yo servir a las necesidades de las personas? Una persona mansa es una persona comprensible y no es una persona exigente. ¿Cuántos de nosotros somos exigentes hasta con nosotros mismos? Queremos que nuestros hijos hagan las cosas de esta forma, a nuestra manera, pero sabiendo que van a llegar a un mismo objetivo, lo pueden hacer de diferente manera. Ser una persona mansa es ser apacible y no criticón. Romanos 14:1, mira lo que dice su palabra. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Recibamos bien a las personas que recién están creciendo en la fe. Ser mansos es una persona que levanta, orienta, aconseja y sobre todo ser una guía. Jesús sanó, de tantas las historias, Jesús sanó el día de reposo, ¿verdad? Todos conocemos. Pero los fariseos se escandalizaron y se dijeron unos a otros, ¿y este qué se cree? ¿Cómo puede venir y hacer estas cosas en el día de reposo? ¿Cierto? En discusiones, a veces es bueno que tú mantengas una posición firme, pero debemos ser respetuosos. Debemos aprender a respetar, ser amables. No siempre se va a ganar en cada discusión. Siempre a veces lo hemos tomado como, he perdido esta discusión y me da cólera y esto no puede quedarse así y hago lo contrario para poder ganar, ¿verdad? Debemos respetar la posición de los demás, esté correcta o incorrecta, ¿verdad? No entrar en discusión. ¿Sabes? A veces cuando yo me reúno con mis amigos que no son cristianos y yo llego y todos dicen, bueno, ahí llega el padrecito, me dicen el padrecito. Y yo siempre les digo, yo no soy padrecito, yo soy pastor, porque una cosa es ser padre, a ellos lo llaman a ser en la iglesia católica, y otra cosa es ser pastor. Le digo porque yo tengo mi posición. Entonces, yo puedo estar reunidos con ellos, podemos discutir de religión, podemos hablar de religión, pero ellos saben respetar mi posición. Hasta ha habido ocasiones en que hemos estado en algún lugar, ellos se han pedido su licor y yo he estado con mi gaseosa. Ellos saben cuál es mi posición, pero eso no me hace ajeno a que yo pueda conversar con ellos, ¿verdad? Siempre hay una persona que va a venir y te va a atacar, te va a ofender, te va a criticar, pero yo he aprendido a mantener mi posición. Y cuando he visto que ya se salen las cosas de control, de límite, yo he sabido pararme e irme. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que tener un límite y decir, bueno, hasta acá nomás, mantener tu posición, no salirte de contexto, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque yo he pasado por un problema muy fuerte en que yo me exalté, en que yo me salí de contexto. Sí, cometí un error. No soy perfecto, soy humano. Pero de ese problema he aprendido y después de más de 1.5 años que estoy parado frente a ti y te puedo decir que cuando uno es procesado por Dios, cuando uno aprende de sus errores, ya no vuelve a caer en lo mismo. Ya no
vuelve a pensar igual, sino aprende esta cosa, ser manso. Pero ser manso no significa que pueden pisotearme, pueden hacer, sino que ya aprendiendo que tengo una posición, puedo hablar, mi opinión también es respetable. Amén. Proverbios 15:1 dice su palabra: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. ¿Cuántos de nosotros o en el matrimonio, los casados, echamos leña al fuego? Seguimos hasta que suceda algo donde se sale de control. Ser una persona mansa es alguien firme en lo que cree y está seguro quién es y de dónde viene su respaldo. Ser amable. La respuesta amable calma el enojo. Oye, imagínate que yo llegue amargo a mi casa. ¿Qué pasa acá? ¿Qué está sucediendo? Yo llegue y explote en casa. Pero mi esposa sabia llega y te dice: hola mi amor, ¿cómo estás? Y te da un beso. Dime si ese enojo no se va a aplacar, no se va a encoger. O le vas a ir y decir a tu esposa: ¿por qué me saludas? Yo quiero beso o algo así, aléjate de mí. No creo, ¿verdad? O a tus hijos, llegas amargo, estás amargo del trabajo, te fue mal y viene tu cuchurrumina y te abraza y te da un beso y todo se te escapa, todo se te va, ¿verdad? Dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresividad echa leña al fuego. Santiago 3:16, mira lo que dice su palabra: porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Ser una persona mansa es ser una persona que enseña. Amada iglesia, amado hermano, tú que estás conectado, tú que estás mirando, nosotros tenemos que enseñar. Un manso enseñable podrá recibir toda la tierra por heredad. Alguien que es enseñable puede recibir, yo creo, todo de parte de Dios. Y una persona enseñable no es arrogante, ni mucho menos todo lo sabe. No es arrogante y es: yo todo lo sé. No, tenemos que ser enseñables. Todo lo que Dios ha hecho en mi vida, tenemos que transmitirlo. Alguna vez vamos a pasar por procesos tan dolorosos que algún día ese proceso tú vas a enseñar a alguien, como por ejemplo hoy, como te digo, ¿no? Ser manso. En ese tiempo, en ese día, yo no fui manso, yo fui menso, yo cometí un error. Pero hoy Dios ha transformado ese Peter, ese enojo, en una persona enseñable, apacible, moldeable. Entonces, yo quiero que tú te animes a que tú digas: yo necesito cambiar esto en mi vida. Soy arrogante, no sé, tengo un mal carácter, no quiero cambiar, pues yo quiero seguir así. Pues no, quieres heredar la tierra, tienes que ser una persona mansa, tienes que enseñar a otras personas. Mira lo que dice Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Acá hay una clave muy importante y a mí me causó, mi palabra me descerebró. Ser mansos es accionar y no reaccionar. Muchas veces nosotros reaccionamos y no accionamos el amor que Dios nos ha dado. Muchas veces reaccionamos a cosas incorrectas
y no accionamos las cosas correctas. Nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y nosotros criticamos, juzgamos, señalamos, reaccionamos y no accionamos. Todos hemos recibido ofensas alguna vez, ¿verdad? Y cuando nos duele, solo reaccionamos, ¿verdad? Solo reaccionamos. Pero nunca hemos accionado ese amor que Dios ha puesto en nosotros. Nunca hemos accionado esas palabras de amor, un abrazo de amor, aun cuando en medio del dolor, aun en medio del enojo, nos hieren. Santiago 1:20 dice, Santiago 1:20, 21, mira lo que dice su palabra. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Me encantó estos dos versículos. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Dice, despojémonos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedas recibir, dice, con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvar vidas. Despojémonos, amado hermano, amada iglesia, despojémonos de toda inmundicia. Despójate de toda esa maldad. Despójate de toda esa ira. Despójate de todo esto. Y un claro ejemplo es Jesús. Cuando fueron a buscar a Jesús al huerto de Getsemaní para que lo arrestaran, Pedro estuvo con él. Él tenía una espada, ¿verdad? Y cortó la oreja derecha de Malco, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús? Mira, contestó él, y eso está en Mateo 26:53, que no le di el verso. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, le dijo a Pedro, Pedro, tú vienes con un cuchillito y yo no puedo orar a mi Padre y me va a mandar 12 legiones de ángeles. O sea, Pedro, ¿qué te está sucediendo? Le dijo. ¿Qué pasó, mano? Es lo único que le faltaba decir a Jesús a Pedro. ¿Qué pasó, Pedro? Mira, estamos hablando de algo de, si no me equivoco, 6,200 ángeles multiplicados por 12 son algo de 74,400 ángeles que en menos de un segundo estarían rescatando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no reaccionó como reaccionó Pedro. Él fue manso, él se mantuvo firme porque él decía, esto tiene que pasar porque yo tengo un propósito. Porque si no, no va a poder alcanzar la promesa de que cada uno de nosotros, tú y yo, seamos salvos. Él tuvo una fuerza bajo control. Y tú verdaderamente, este es el mejor ejemplo de mansedumbre, de ser una persona mansa, que teniendo todo el poder para librarse y de librarse de pasar todo lo que ha pasado, toda esa amargura injustamente, no lo hizo, lo hizo para enseñarnos que ser manso y humildes de corazón tiene una gratitud perfecta. Otro ejemplo más de Jesús, cuando Él estuvo crucificado a punto de morir y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow, qué tremendo ser una persona
con este tipo de carácter, ser manso. Padre, perdónalos, porque aún en medio que él estaba a punto de morir, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenía un carácter firme, tenía una posición firme. Él sabía cuál era su propósito. ¿Por qué, amado hermano, amada iglesia, tú te quieres alejar de Dios? Porque cuando cometemos un error nos sentimos desligados, desechados. ¿Por qué piensas que te miran, que te señalan? Dios sabe el propósito que tienes para tu vida. Él quiere que tu vida sea formada, moldeada, pero conforme a su propósito, conforme a su palabra, conforme a su espíritu, no a tu forma, no a tu manera, no a tus ideas, no a tu criterio. Vamos a cometer errores, no somos perfectos, pero de eso tenemos que aprender, a no volverlo a cometer, a no volverlo a hacer. Ahora, yo te he hablado de ser una persona mansa, pero ahora, ¿qué es heredar la tierra? ¿Creen ustedes que heredar la tierra sería que mi vida esté fuera de control? ¿Cómo está tu vida moral? La actitud que tenemos hacia de las demás personas, ¿cómo está tu vida? ¿Está tu vida con envidia, chismes, tener un espíritu de crítica? Ser perezoso es una forma de heredar la tierra, la promesa que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos podríamos venir y reconocer que nuestras vidas no están en control? Que queremos tener una relación con Dios, pero a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, y no ser moldeados como Dios quiere moldearnos. Y para ir terminando, mira lo que dice en Proverbios 16:32. Dice así su palabra: más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Entonces, heredar la tierra sería cuando estés en control de tus emociones. Esto te pone en control de tus reacciones. No te dejes llevar por tus emociones y pon en control tus reacciones. Entonces, si tienes tus emociones y tus reacciones en control, usted es alguien que va a disfrutar de la vida. Es alguien que va a disfrutar de la vida. Es alguien que recibe por herencia de la vida. Es alguien que está disfrutando cada momento, cada instante, sea bueno, sea malo, da gracias a Dios en todo momento, en todo lugar. Cuando tus emociones, cuando tus reacciones están en control. Esa persona recibe gozo, alegría, eso que viene de Dios. Si estás bajo control, usted disfruta la vida y no estás desesperado, angustiado. ¿Cuántos de nosotros estamos desesperados y angustiados? ¿Por qué? Porque mis emociones no están en control y yo reacciono de acuerdo a eso. Pero cuando están en control, bajo el dominio de Dios, yo puedo disfrutar y heredar
lo que Dios ha prometido para mi vida, para mi familia, para los míos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir Mateo 5:5? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Cuántos podemos pararnos firmemente y poder decir eso? ¿Cómo vas a heredar? Siendo un hijo, una hija que está bajo control. No de tus emociones, no de tus reacciones, sino las tienes bajo control. Y el único que tiene control de tu vida y de esas dos cosas es Dios. Así es que yo te animo, amada iglesia, amado hermano, a que tus acciones, tus reacciones estén bajo el dominio de Dios y puedas disfrutar y heredar todo lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Yo te puedo decir firmemente que Dios es fiel cuando Él cumple cada promesa. Y yo lo estoy viendo ahora, porque antes podía andar angustiado, desesperado, pero ahora estoy bajo control, bajo dominio de Dios, porque mi vida no va a depender por las emociones, por las circunstancias. Mi vida depende por lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y sí se puede cambiar, se puede accionar, pero cuando tú decides hacerlo, cuando tú decides en poner en control tu vida y los pones a los pies del Señor, cuando tú decidas ser formado por el alfarero, cuando tú reconozcas que eres barro y necesitas ser moldeado por Dios, y cuando tú reacciones a esas cosas y digas: Señor, acá están, moldéalas conforme a tu voluntad. Así se lo dije a Dios: moldea tú mi vida, moldea mis palabras, mis acciones, mis actitudes, no a mi forma, sino a tu forma. Y vamos a avanzar. Y estoy mirando cada promesa que Dios ha prometido en mi vida, en mi familia, lo estoy viendo. Sé que nos falta mucho, sé que nos falta mucho aprender, pero sé que en el proceso Dios va a ir cambiando cada área de nuestras vidas. Así es que ánimo, iglesia. Dios te conoce como eres, Él sabe cómo te formó, pero Él quiere que llegues a heredar eso lo que Dios tiene para ti. Señor, te doy gracias por esta noche. Gracias por hablar a mi vida. Gracias, Señor, porque pude salir de este proceso. Gracias porque me has y me seguirás haciendo una persona mansa. Gracias porque he aprendido mucho de ti, Señor, en este tiempo. Gracias porque has formado mi vida, mi carácter. Gracias, Señor, porque estoy aprendiendo a dominar mi lengua. Ese timón tan pequeño, pero hace tanto daño, Señor, con palabras. Gracias, Señor, porque a través de mi vida quizás hay otras personas que son guiadas, Señor. Que no me vean a mí, a este hombre imperfecto, sino que te puedan ver a ti, Señor. Y todos los que estamos acá en Emmanuel, unidos juntos, Señor, ayúdanos a cambiar y poner delante de ti nuestros defectos, nuestras palabras, y que podamos ser esos hijos que tú realmente quieres que nosotros seamos. Y gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas cada día. Líbranos de todo mal, Señor. Líbranos de todo mal. Y todo esto te lo pido en el nombre de tu único Hijo Jesús. Amén y
Amén.